No escribo para consolar a nadie, lo hago porque si no dejo este testimonio, tal vez mañana alguien robe algo de mi cadáver y perpetúe la maldición. Mi nombre es Marcos Durán, técnico forense del Servicio Médico de Ciudad Delicias. Durante años creí que la muerte era un archivo que se rellena, se congela y se olvida. Pero la muerte guarda cuentas. Todo empezó la noche del 14 de marzo de 2013. Entró una NN femenina, veintitantos, apuñalada hasta que el vestido se le pegó a la piel como otro órgano. Mientras la policía terminaba los trámites, yo limpié la mesa. El único objeto personal era una cadena de plata con un dije diminuto, una llave antigua. El protocolo dice que los efectos se meten en una bolsa numerada. La bolsa quedó sellada, sí, pero antes la cadena pasó a mi bolsillo. El cansancio y la idea absurda de que aquello no era de nadie hicieron el resto. Realicé la autopsia entre el zumbido del extractor y el chasquido de mis guantes. A las 3 de la mañana guardé el cuerpo en el locker 12. Cerré la puerta y escuché un susurro que vino directo desde el acero. Marcos. Me quedé helado, pero achaqué la voz al eco de alguna compuerta. El horno crepitaba al fondo, tal vez una tubería. Me fui a casa con el dije en la mano, convencido de que solo estaba paranoico. La primera señal de que había cruzado un límite llegó al día siguiente. Nos trajeron a un motociclista que acababa de estrellarse contra un tráiler. Al suturarle el cuero cabelludo, el aire escapó por su tráquea abierta formando mi nombre. No fue ilusión auditiva, Irene, mi compañera, lo oyó y se santiguó. Yo reí nervioso y le dije que eran gases post-mortem, pero mi pulso se disparó. En la semana siguiente, cada cuerpo pronunció mi nombre de alguna manera, el albañil electrocutado lo exhaló al drenar sus pulmones, la anciana quemada lo dejó escrito en hollín sobre la bandeja, el feto macerado lo marcó en vaho sobre la puerta del refrigerador. Aún así, conservé la cadena. La observaba por las noches, brillando en la penumbra como un ojo insomne. Cuando empezaron los cortes de luz, la morgue resultaba una caverna. Una cámara termográfica captó movimiento junto al locker 12 a las 2:59. Repetí la grabación en bucle, una silueta borrosa acariciaba la puerta mientras una bruma blanca chorreaba hacia el suelo. Al inspeccionar, hallé el piso húmedo y helado, pero ningún intruso. Dormir se volvió un acto violento. Despertaba con latidos que no eran míos y con la sensación de estar dentro de un frigorífico. En el espejo del baño aparecían destellos del rostro de la mujer, intacto, mirándome con ojos que exigían algo. Yo, cobarde, lavaba la imagen con agua y cloro. El 28 de marzo recibimos orden de trasladar restos no reclamados al crematorio. Entre ellos estaba la joven de la cadena, aún en el locker 12 porque nadie conseguía mover ese cajón sin que se atascara. Me ofrecía empujarlo. Sentí un calambre al tocar la plancha, la piel de la mujer seguía suave, ajena a la descomposición. Aún así la llevé hasta la carroza y vi cómo la carga partía rumbo al crematorio municipal. Esa tarde pensé que todo acabaría junto con la incineración, pero la cadena desapareció del cajón donde la guardaba. En su lugar había una nota escrita con tinta aceitosa, todo se paga. Empieza hoy. La llevé al crematorio para deshacerme de la plata en el mismo fuego que consumiría el cuerpo, pero algo ocurrió. Cuando el féretro pasó la compuerta, el horno se apagó y saltó la alarma térmica. La caja regresó por el riel como si alguien la empujara desde dentro. La cadena cayó sobre mis zapatos y el dije golpeó la plata del piso haciendo un ruido hueco, casi un latido. Huí entre el humo, ignorando las órdenes del supervisor. Desde aquella noche, donde quiera que iba escuchaba pasos húmedos detrás de mí. En el supermercado, las puertas frías abrían con un Marcos. En el camión, las monedas tintineaban mi nombre. Decidí renunciar al forense y aceptar un puesto en la morgue clandestina de un poblado cercano. Creí que el cambio de lugar bastaría. Llevé la cadena conmigo como amuleto invertido, para mantener al monstruo identificado, visible. El nuevo sitio era un cuarto de lámina pegado al panteón municipal. No había extractor, el olor era una bofetada perpetua. Ahí conocí a don Servando, sepulturero que siempre silbaba corridos tristes. La primera noche llegó un muchacho baleado. Al acomodarlo en la mesa,
la cadena se me escapó del cuello y cayó sobre su pecho. Al instante el cadáver abrió los labios y expulsó una burbuja viscosa donde se leía mi nombre. Servando huyó. Yo me quedé paralizado. Cuando reuní valor y retiré la cadena, el cadáver se hundió como si el metal sostuviera la carne. Sentí náusea y rabia, la plata me usaba de anfitrión. Enloquecí, la clavé con bisturí en mi propio antebrazo, pensando que si me marcaba a mí tal vez dejaría en paz a los muertos. La carne se cerró sobre la cadena sin sangrar. El dije quedó bajo la piel, palpitando. Me desmayé. Me despertó el rocío. Estaba tendido en la tierra suelta de una sepultura recién abierta. El cielo gris anunciaba lluvia. Mi brazo ardía. Escarbé con las manos hasta hallar el hilo de plata todavía incrustado. Tiré hasta arrancarlo con un chasquido que olió a metal caliente. La cadena cayó en el hoyo y la tierra se tragó el brillo. Me alejé temblando, convencido de haber cerrado el ciclo. Pero el entierro no era para la NN anónima, era para mí. Al día siguiente, Servando encontró una lápida nueva con mi nombre, mi foto del gafete de empleado y la fecha de defunción estampada en ese mismo día. Yo seguía de pie, leyendo mi epitafio. Llamé a Irene, escuchó mi voz llorando entre interferencias y dijo que la noticia de mi muerte circulaba en redes desde la madrugada. Traté de borrar la publicación, pero mi sesión estaba bloqueada. Mis correos aparecían con mensajes que no envié, fotos de lockers abiertos y cuerpos señalándome. La imagen más clara mostraba a la joven apuñalada, recostada sobre la plancha, sosteniendo la cadena como si me invitara a tomarla. Quise entregarme a la policía, no supe qué delito confesar. Vagabundeé por la ciudad con un peso insoportable en la espalda, como si el aire fuera agua densa. Cada coche que pasaba reflejaba mi cara muerta en las ventanas. Cada semáforo parpadeaba alarmante. Al anochecer regresé al forense original. Las luces estaban encendidas, pero no había personal. Avancé por el pasillo de los lockers con la linterna del celular. El silencio era tan grueso que escuchaba mi sangre correr. El locker 12 estaba entreabierto. Dentro, la plancha vacía. Al fondo, sobre el acero, descansaba la cadena limpia, brillante, perfecta. Tomé el dije con una pinza, envuelto en gasas, y busqué un horno de cremación portátil usado para huesos judicializados. Lo encontré apagado, con la tapa soldada a medio cerrar. Al encenderlo, olí ozono y formol mezclados. Coloqué la cadena en la boca de fuego. La plata se volvió roja, luego blanca, luego nada. El metal desapareció como un terrón de azúcar. Las luces parpadearon. Escuché pasos. Me di vuelta. El corredor se llenó de sombras apoyadas contra las paredes metálicas. Cientos de ojos secos brillaron un instante. Cada cadáver sin nombre había salido de su jaula para ver el juicio. No gritaron. Solo una voz, seca, femenina, dulce, sonó detrás de mí: la deuda termina. Luego chocaron puertas de acero al mismo tiempo. El frío se disipó y la morgue recuperó su silencio de basílica vacía. Regresé a casa antes del amanecer con la piel entumecida. Pensé que todo había acabado hasta descubrir que mi brazo, donde estuvo la cadena, mostraba ahora la silueta tatuada de una llave. No es tinta, el dibujo cambia cada día, como moviéndose por mis venas, buscando la cerradura correcta. A veces late. Cuando lo hace, en alguna parte del mundo un cadáver pronunciará mi nombre y yo sabré que aún no termina. No sé si esta confesión sirva para salvar a alguien. Tal vez la llave busque un nuevo portador. Si encuentras un cuerpo con mi marca en el brazo y una cadena sin dueño, no toques nada. Cierra los ojos, reza lo que recuerdes y quema el lugar entero. Huye del sonido que parece reconocer tu nombre. Hay deudas que solo la muerte puede dar por saldadas y aún así cobra intereses. Escribo esto al borde del amanecer. La ciudad duerme, pero escucho neveras industriales abriéndose en sueños que no son míos. Siento la llave palpitar como un corazón prestado. Cuando se detenga, será la señal. Tal vez entonces despierte en el locker 12, con los ojos secos y la boca cerrada, esperando que alguien robe mi historia y cargue, sin saberlo, la próxima cadena.
Sutura. El cuerpo llegó envuelto en la tela gris que usamos para los accidentes graves. Eran las 2 de la madrugada del 1 de septiembre de 2023 y la morgue municipal de Parral vibraba con el zumbido de los viejos refrigeradores. Yo era el único tanatólogo de turno. Dentro del registro anoté, varón, sin documentos, cráneo fracturado, contacto asfáltico. Antes de sellar la ficha vi que llevaba un diente de oro y un anillo corroído con 3 iniciales apenas legibles. Mientras trasladaba la camilla, el aire olía a ozono y caucho quemado. La lluvia reciente seguía filtrándose por las rejillas del techo y formaba charcos que crecían bajo la luz débil del pasillo. Pensé en pedir ayuda, pero el guardia dormía con los auriculares puestos. En silencio abrí la cámara 4, la más baja y fría de todas. Al empujar la bandeja sentí como la humedad me empapaba las botas. No tuve valor de abrir la bolsa hasta que el reloj marcó las 3. Corté la cremallera y aparté la tela con cuidado. El rostro estaba destruido, pero el tórax seguía intacto. Entonces vi la cicatriz, una línea curva bajo la clavícula izquierda, del mismo tamaño que la que marcó a mi padre cuando se quemó con aceite hirviendo, 20 años atrás. Mi mano tembló. Cerré la bolsa y limpié el bisturí aunque no lo había usado. Quise convencerme de que era coincidencia. Busqué la ficha dental de mi padre sin éxito. El archivo digital se había quedado colgado después de la última tormenta y solo funcionaba en línea. El router seguía parpadeando sin señal. Decidí esperar al amanecer para pedir la comparación de ADN. Bebí café tibio y repasé actas antiguas para distraerme. A las 4:03 el sensor de puerta se iluminó en la pantalla. La cámara 4 se había abierto. Corrí al pasillo. La compuerta colgaba torcida. Dentro no había nada. El plástico descansaba doblado en el suelo, bañado en condensación. Un charco oscuro corría hasta la sala de autopsias. Seguí el hilo de líquido espeso. Frente al tanque de formol el charco terminaba en un rastro de pequeñas huellas desnudas. No eran marcas de zapato, sino pies humanos sin calzado, dedos abiertos, talones hundidos. Medían como los míos. El generador se apagó y la morgue quedó sumida en penumbra roja. Solo ardían las luces de emergencia que tintaban las paredes de un pulso irregular. Cada vez que la luz se extinguía escuchaba algo moverse cerca, como carne mojada deslizando sobre acero. Recordé una frase que papá decía cuando yo era niño: el frío no mata, pero revela lo que estamos guardando. Quise reírme por la ironía, pero la garganta soltó un gemido. Avancé hasta la sala de conservación. Sobre la mesa metálica había una figura inmóvil envuelta con sábanas quirúrgicas. El anillo oxidado brillaba sobre la tela. El pecho subía y bajaba lento, como si la muerte respirara. Acerqué la lámpara de mano. Las mantas estaban secas a pesar del ambiente. Una gota cayó del techo y explotó cerca de mi bota. Sentí que la humedad subía por mis tibias y entumecía mi piel. Aparté la sábana a unos centímetros. La cicatriz seguía ahí, rosada, fresca. Pensé en la última vez que vi a papá, un domingo, él con su camisa de rayas, yo limpiando la parrilla. Me mostró el anillo recién comprado, idéntico al que descansaba frente a mí. Entre más trataba de negar la conexión, más detalles se encajaban. El diente dorado, la cicatriz, el anillo. Todo menos el rostro, ahora irreconocible. Quise hablar, pedir algún signo, pero no encontré voz. La luz se cortó del todo. Solo quedó el sonido grave del refrigerante circulando en tuberías viejas. Mi mano tanteó la pared hasta hallar el interruptor manual. Al encenderlo, la figura había desaparecido. En la mesa quedó un papel empapado con una sola frase escrita en tinta corrida: no sigas la sangre que traes. La puerta lateral estaba abierta. Un pasillo que no existía antes se extendía en diagonal, lleno de vapor blanco. Ululaba un viento que olía a motor recalentado. Entré sin pensarlo. El suelo era de baldosas grises como las de la casa donde crecí. Había fotografías familiares metidas en bolsas de evidencias, colgadas en un cordel que atravesaba la galería. Vi mi cumpleaños número 8,
vi a mi madre con los ojos vendados jugando a la piñata, vi a papá sosteniendo la manta térmica que luego usaríamos en las fogatas junto al río. Al final del corredor, una puerta vieja resonaba con golpes húmedos, como si algo empujara desde adentro. Empujé. Dentro no había muebles, solo una plancha de aluminio inclinada hacia un desagüe central. Sobre la plancha yacía el cuerpo otra vez, esta vez boca abajo. Los dedos de los pies se movían ligeros, como si tantearan la superficie. Sin darme cuenta comencé a rezar. La frase de la nota latía en mi cabeza. No sigas la sangre. Miré mis manos, el dorso estaba salpicado de manchas oscuras que brotaban de mis propias uñas. Cada gota que caía al piso chisporroteaba y abría un pequeño agujero que dejaba escapar olor a herrumbre. El cadáver se incorporó hasta quedar sentado. El crujido de huesos secos retumbó en la sala hueca. No levantó la cabeza, solo extendió un brazo y señaló algo detrás de mí. Giré. Una pantalla de monitor colgaba de cables sueltos, mostrando la imagen de la cámara cuádruple de la morgue. En ella vi mi propio cuerpo entrando a la cámara 4 y cerrando la puerta tras de mí. Vi cómo me acostaba en la bandeja y jalaba la bolsa sobre la cabeza. Vi cómo el sistema marcaba el movimiento como evento normal y volvía a la pantalla inicial. Grité pero no sonó nada, el aire pareció absorberlo. El muerto se puso de pie. Su torso era mi torso, su cicatriz la mía. No tenía rostro, solo piel lisa tensada sobre hueso. Hurgó en su boca hasta arrancar el diente de oro y lo sostuvo frente a mí como quien ofrece una llave. Lo dejé caer por el terror y rebotó en el metal con eco hueco. Un chorro negro salió de su boca y se deslizó por la plancha hasta el desagüe. El olor era a grasa vieja. Comprendí que la morgue no era un edificio sino una membrana. Cada cuerpo sin nombre era un punto de sutura en esa piel y mi propio nombre cargaba la aguja. Si aceptaba aquella pieza de oro cerraría la herida, pero yo quedaría del otro lado. Retrocedí. Mi espalda golpeó la pared y sentí cómo cedía como papel mojado. Caí en la sala de rayos X, de nuevo en la morgue real. El reloj marcaba las 5:03. La puerta de la cámara 4 estaba abierta. Dentro, un cuerpo nuevo descansaba cubierto. Sobre la etiqueta había escrito a mano, 23-09-01-901, Méndez, Raúl. Ese es mi nombre. Fui hasta la oficina y revisé la impresora de etiquetas, ningún registro de esa impresión. Sin embargo, la bandeja contenía un diente de oro recién pulido y un anillo limpio como si acabara de comprarse. La ficha mostraba mi tipo de sangre, mi estatura, mi edad exacta, la cicatriz que me negaba a ver. Saqué la bandeja y la dejé sobre la plancha central. Me miré en el reflejo opaco del acero, el rostro cansado, los ojos inyectados, el tic nervioso en la comisura. Los ventiladores se detuvieron al mismo tiempo. Un silencio espeso llenó cada ranura y los sellos de las puertas se cerraron con un chasquido. La morgue decidió respirar por sí misma. No recuerdo lo que hice las siguientes horas. Sé que la policía me encontró a las 8, desmayado en la oficina. Dijeron que debí intoxicarme con formol, pero mis análisis salieron limpios. El cuerpo sin nombre jamás apareció. Tampoco mi ficha ficticia. Sin embargo, el anillo y el diente reposan hoy en la caja de evidencias. Nadie ha podido explicar cómo llegaron ahí. Pido traslados a otros sitios, mas siempre me niegan. Al anochecer, mientras cierro el laboratorio, escucho goteos que no provienen de mis tubos y el aire se enfría sin que el termostato baje. La línea curva comienza a arder bajo mi clavícula, la piel se abre un poco más cada noche. Siento que algo intenta coserme desde dentro. Ahora escribo esto como última constancia. Si mañana encuentran una bolsa sin rostro en la cámara 4 y el registro coincide con mi nombre, no sigan la sangre. Cierren la puerta. Sellen las rejillas. Llenen el sótano de cemento antes de que la membrana se estire y el pasillo que nunca debía existir reclame otra carne más. Si alguien lee estas líneas, cuente mis pasos y mida el silencio, si faltan 2 latidos sabrán que crucé. Apaguen todo y olviden mi nombre. No dejen que la morgue los llame, porque nadie cerrará esa puerta. Jamás vuelvan.
la voz baja. El depósito de cadáveres del Hospital General de los Reyes se encuentra en un semisótano que huele a cloro viejo y humedad de tuberías rotas. Allí he pasado las últimas 8 navidades, deslizándome entre gavetas metálicas mientras la ciudad celebra con fuegos artificiales. No me molestan los muertos, son predecibles. Me inquieta, en cambio, todo lo que permanece con ellos cuando las luces se apagan. A las 2:17 del 23 de diciembre de 2019 ingresó el cuerpo de un hombre sin identificar, víctima de un atropello en la carretera federal. Traía un solo objeto, un boleto de autobús manchado de sangre que marcaba como destino KM55. Firmé el ingreso, ajusté la etiqueta en su tobillo y lo acomodé sobre la mesa de aluminio. Su rostro conservaba una mueca incompleta, como si hubiera querido decir algo apenas un segundo antes del impacto. Abrí la llave del grifo. El agua tibia resbaló sobre el esternón y, al contacto, su piel levantó un vaho tenue. Mientras hacía la primera incisión de la I, sentí un estremecimiento eléctrico que me subió por los brazos, algo que nunca me ocurre porque las tijeras y yo llevamos años entendiéndonos. Me obligué a continuar. Separé tejido, ubiqué costillas, anoté contusiones. Todo dentro de los márgenes normales de un accidente de tránsito hasta que el silencio se alteró. Un golpe seco sonó detrás de mí, como si una gaveta hubiese rebotado sola. Giré. Nada. Volví al cadáver y noté que un hilo de saliva descendía desde la comisura de su boca, un fenómeno raro, pero atribuible a la relajación póstuma. Lo limpié con gasa y proseguí. A las 3:06 el generador diésel que alimenta la morgue falló. La luz parpadeó, se apagó y después volvió con tonalidad verdosa. El ambiente se volvió irreal, como si alguien hubiera colocado un filtro sobre mis ojos. La temperatura cayó en picada, mi aliento se hizo visible. Me incliné sobre el tórax para extraer la tráquea y, al separar los lóbulos pulmonares, escuché un murmullo diminuto, un roce de vocales deformadas que nacían del conducto aéreo ahora vacío. Me quedé estático. Cerré los ojos. El murmullo persistió. Involuntariamente apoyé la oreja contra el borde ensangrentado del esternón. La voz era una vibración tan sutil que parecía un eco grabado detrás de la carne. No distinguí palabras. Solo noté que cada nota se correspondía con el latido de mi propio corazón, como si mi pulso le sirviera de metrónomo. Abrí la gaveta 4 para buscar otra cánula de aspiración. Al correrla, encontré huellas húmedas impresas sobre la bandeja, como si unos dedos helados hubieran tanteado el acero desde dentro. Llevaba guantes limpios, así que no habían salido de mí. Cerré de un golpe y di un paso atrás, topando con la mesa donde yacía el hombre. Sentí un chasquido suave, casi un suspiro, en el espacio que quedaba entre su garganta seccionada y mi mejilla. Entonces percibí mi nombre. Raúl. Susurrado, apenas soplado, flotó en la penumbra sin que los labios de nadie se moviesen. La voz no provenía del cadáver, ni de las jaulas de refrigeración, ni de los tubos de ventilación. Surgía, lo supe con certeza absurda, del vacío oscuro bajo el suelo, ese hueco donde las alcantarillas cruzan y las raíces enterradas se pudren. Tragué saliva. Recordé el consejo de mi antiguo mentor: si algo imposible ocurre, comprueba primero si tus manos siguen firmes. Las levanté. Vibraban. Me aferré a la rutina. Terminé la autopsia documentando cada hallazgo hasta el final. Coloqué los órganos en la bolsa, suturé, limpié la superficie y sujeté la barbilla con cinta para evitar aperturas indeseadas. Al cerrar los párpados del difunto, descubrí que sus córneas exhibían un velo lechoso inusualmente denso, como si hubiera muerto hace 10 años. No correspondía a las 24 horas de su ingreso. Apagué las luces auxiliares y me dirigí al lavabo para quitarme la bata. Al mirarme en el espejo manchado de vapor, vi que tras de mí se abría la puerta del refrigerador central. Se abrió lentamente, sin rechinar, revelando su interior iluminado de blanco. Ningún cuerpo dentro. El estante vacío parecía esperar algo. En el cristal empañado apareció, escrita desde mi lado de atrás, una frase cortísima: KM55. Me giré de golpe. El filamento del generador zumbó, la puerta volvió a cerrarse suavemente.
Pensé en subir a la recepción y anotar todo en la bitácora de incidentes, pero mis piernas se negaban a cruzar el pasillo. Tomé entonces la decisión imprudente de envolver al desconocido en su sábana y conducirlo yo mismo al compartimento de la gaveta vacía. Necesitaba meterlo en frío y volver a un orden lógico. Lo empujé con todas mis fuerzas. Mientras el riel se cerraba, percibí que algo cedía y crujía dentro de la sábana, como huesos rompiéndose fuera de secuencia. Terminé el empuje. Bloqueé la cerradura. Regresé a la mesa a desinfectar los restos de la intervención. Me distraje viendo el boleto de autobús que reposaba junto al bisturí, destino KM55, salida 22:30, asiento 8B. Cuando quise guardarlo en la bolsa de pertenencias, noté que la hora impresa parecía fresca, recién estampada, y que la tinta aún olía a plástico nuevo. Al darle vuelta, encontré una firma trazada en bolígrafo negro que no estaba allí antes. Era mi firma. Perfecta, idéntica a la de mi registro de ingreso. La lógica fracasó. Tomé el boleto, mis llaves y el teléfono. Subí corriendo la escalera metálica que comunica con el vestíbulo. En la plataforma superior hay una ventana estrecha que da a la calle posterior. A esas horas solo se ve el asfalto y los contenedores de basura iluminados por la farola principal. Sin embargo, aquel amanecer helado me ofreció una postal imposible, un autobús interurbano detenido sin conductor, puertas abiertas, motor en marcha. En el letrero frontal se leía KM55. Comprobé la hora, 3:47. Recé el Padre Nuestro de memoria sin sentir consuelo. Una parte de mí quería salir, abordar ese autobús y terminar aquel trayecto inconcluso. Otra parte comprendía que, si daba un paso fuera, ya no regresaría con el mismo corazón. Decidí bajar de nuevo al semisótano. Imaginé que Claudia, la patóloga del turno matutino, llegaría en 3 horas, necesitaba a alguien vivo que atestiguara mi cordura. En el último peldaño escuché un golpe sordo. La cerradura que yo mismo había activado se desplazó hacia arriba. El cajón se abrió 10 centímetros y se detuvo. Avancé despacio. La sábana blanca se deslizó como un reptil húmedo y cayó al suelo. Dentro de la gaveta ya no había cuerpo. Solo las cánulas, las pinzas y las tijeras que faltaban de mi bandeja de instrumentos. Sobre ellas, arreglado con esmero, descansaba el boleto de autobús, rasgado en 2 partes. Sentí un zumbido agudo en los oídos. El aire se hizo pesado, como antes de un colapso de presión. Mis párpados vibraron y la visión se oscureció. Cuando recobré el equilibrio, una hilera de luces fluorescentes se apagaba una a una, avanzando hacia mí. Al llegar la penumbra, respiré hondo y oí pasos descalzos sobre el linóleo, pasos que se acercaban desde la zona de congeladores. La idea de huir se desvaneció, las puertas de salida no respondían, los picaportes estaban helados, como soldados al marco. Entonces una vibración tibia recorrió mi muslo, el teléfono vibraba solo. Miré la pantalla, mostraba la notificación de un mensaje de voz a las 3:55. No había señal, pero el audio estaba descargado. Con el pulgar tembloroso lo reproduje. Una respiración áspera llenó el auricular. Luego, 3 palabras: estoy debajo, Raúl. El suelo crujió. El linóleo se abultó como si algo enorme presionara desde el otro lado, trazando una línea que serpenteaba hacia mis botas. El abombamiento estalló y surgió una mano grisácea que se aferró a mi tobillo. No intentó arrastrarme, únicamente me sostuvo con presión firme, casi paternal. Seguí paralizado, observando cómo aquella mano viajaba hasta mi pantorrilla, subiendo por la pernera del pantalón quirúrgico. Un latido gélido, ajeno al mío, golpeó contra mi arteria tibial, compasado con cada pulsación de la luz que aún sobrevivía encima de nosotros. Apreté con los dedos el bisturí que aún llevaba en el bolsillo de la bata. El reflejo fue inútil, la hoja cayó de mi mano y se deslizó bajo la mesa. Otra mano emergió junto a la primera. Escuché, a ras del suelo, un murmullo coral, como cientos de voces conversando a través de una tubería larga. Entonces reconocí, entre ellas, la voz de mi mentor muerto el año anterior. Pronunciaba aquello que me dijo cuando firmé mi contrato en la morgue: los cuerpos guardan historias que nadie debería oír.
Tomé aire y exhalé con todas mis fuerzas. El pulso frío cesó. La presión aflojó. Las manos se replegaron al agujero recién abierto. Me quedé solo con un silencio denso, roto apenas por el ping-pong intermitente de un monitor cardíaco conectado a ningún paciente. A las 5:10 la puerta principal se abrió. Claudia gritó mi nombre. Me encontró sentado en el suelo, aún con la bata puesta, rodeado de agua turbia y fragmentos de linóleo. No fui capaz de explicarle nada coherente. Ella llamó a seguridad. Registraron la morgue entera, ningún agujero, ningún boleto de autobús, ningún cuerpo sin identificar. Del hombre atropellado no quedó ni su registro digital. Era como si el sistema nunca hubiese recibido su ingreso. Yo, sin embargo, llevaba la cicatriz de sus uñas alrededor del tobillo. Han pasado 6 años. Sigo trabajando aquí, pues la renuncia implicaría admitir lo que ocurrió. Cada madrugada despierto antes que suene la alarma, con la sensación de que un autobús frena frente a mi ventana. Sé que un día me quedaré dormido en la plancha fría y, cuando despierte, el mundo estará dado vuelta, las gavetas abiertas, los cuerpos caminando, las palabras que nunca debí escuchar flotando en el aire viciado. Ese día, al fin, llegará mi turno para viajar al KM55. Y allí, en la penumbra subterránea que late bajo este hospital, alguien me estará esperando. Crió lágrimas. Yo era el encargado nocturno del anfiteatro del Hospital Civil de Santa Rita, un edificio levantado en 2004 sobre lo que antes fue la estación de ferrocarril de Durango. El lugar todavía conservaba olor a grasa vieja y óxido, como si el metal de los vagones siguiera atrapado en los ductos de aire. Había llegado allí por necesidad, necesitaba el doble turno para pagar las medicinas de mi madre. Durante la tarde clasifiqué 5 ingresos, todos certificados por distintos médicos. El último, expediente 5471, me llamó la atención, varón, 13 años, muerte por hipoxia tras aspiración de humo en un incendio doméstico. Revisé el cuerpo en la camilla de baldosas. No mostraba quemaduras severas, parecía dormido bajo una tenue capa de hollín. Las pestañas estaban intactas, algo improbable en un fuego. Hice el inventario de pertenencias, pantalón deportivo chamuscado, brazalete de tela azul con la palabra raudos, nada más. Colé su ficha en el archivo y empujé la camilla hacia el pasillo de cámaras frigoríficas. Usaba siempre la misma ruta, contando pasos para no resbalar en el suelo húmedo, 15 baldosas hasta la puerta, 6 metros hasta la hilera de refrigeradores, un giro a la izquierda, luego la cámara 4, la menos ruidosa. Deslicé al chico dentro, el termómetro marcaba 3 grados. Volví a la oficina para completar el reporte, pero algo me distrajo, el pitido tenue de un sensor de temperatura. Miré el monitor. La cámara 4 mostraba una variación de 1 grado en apenas 2 minutos, como si alguien la hubiese abierto. Supuse una mala lectura, esos sensores fallaban cuando la corriente eléctrica bajaba de voltaje. Aún así, tomé la linterna y descendí. El pasillo estaba en penumbra, la luminaria intermitente convertía mi sombra en un tramo de líneas fracturadas. Al llegar, noté que la manija de la 4 tenía una gota de agua en la punta. No debía estar allí, el metal condensa dentro, no fuera. Abrí la puerta. El cuerpo ya no estaba acostado. Se hallaba sentado, cabeza ladeada, ojos cerrados. Pensé en contracciones post-mortem, en gas atrapado en los músculos, en un error mío al colocarlo sobre el riel. Sin embargo, el detalle imposible eran las gotas claras que corrían por sus mejillas y se acumulaban en la bandeja de acero. Con la linterna confirmé que la piel seguía fría, rígida. El muchacho no respiraba. Coloqué una mano enguantada bajo su mandíbula para recostarlo de nuevo. Cuando mis dedos rozaron su cuello, sentí un pulso tenue, como eco distante. Retrocedí. Choqué la espalda contra el panel metálico y una oleada de aire frío me envolvió. Quise racionalizar, tal vez el desfase del monitor, tal vez un error en la primera exploración. Palpé de nuevo. Nada. Los latidos habían desaparecido. Sentí un vértigo extraño.
Decidí registrar la anomalía en la bitácora, pero, al girar, escuché un sonido leve, un estallido acuoso, como una ampolla reventando. Miré la bandeja, las lágrimas estaban ahora sobre el suelo, formando un charco que se extendía hacia mis zapatos. Aquella agua parecía brotar del acero mismo. Cerré la puerta de golpe y corrí al cuarto de control. Marqué al doctor de guardia, no contestó. Busqué su localizador, tampoco señal. Me quedé solo con el zumbido del fluorescente. Quise distraerme revisando papeles antiguos. Entre ellos hallé un registro amarillento, incidente 1977, paciente no identificado, 11 años, hallado inhalando fuego. El informe describía fenómeno de criogénesis emocional, el cuerpo liberaba humedad excesiva horas después de la muerte. Un párrafo subrayado relataba que, al descongelar, el cadáver abrió los ojos, el técnico sufrió un infarto. El expediente estaba firmado por un tal Víctor Arriaga, antiguo responsable nocturno, el puesto que ahora ocupaba yo. En ese momento, los ventiladores se apagaron. El silencio fue tan denso que pude oír el tic-tac de mi propio reloj. Un clic metálico retumbó, las cerraduras magnéticas de todas las cámaras se habían soltado al cortarse la energía. Me lancé al pasillo. Las puertas oscilaban, empujadas por la presión interna. Al pasar frente a la cámara 1, vi una mano enguantada asomar y caer inerte. Cámara 2 dejaba escapar vapor, como un aliento pesado. Frente a la 4, la puerta estaba abierta de par en par, la camilla vacía. No soy valiente, pero el terror me dio una lucidez aguda. Pensé en reinstalar la corriente. Subí los 3 niveles de escaleras hasta el cuarto de máquinas. Allí, el generador auxiliar rugía, pero el panel principal mostraba un fusible quemado. Lo reemplacé con uno de repuesto, la luz volvió a encenderse. Después, armado con una barra de hierro, descendí para verificar. El pasillo lucía ahora iluminado, sin vapor. Todas las cámaras cerradas, excepto la 4. Dentro, el muchacho estaba recostado como al inicio. Sin lágrimas. Sin signos de movimiento. El charco había desaparecido, la bandeja seca. Decidí documentar con la cámara de seguridad móvil. Encendí la grabadora y enfoqué el rostro del cadáver. Los párpados temblaron. Retrocedí solo un paso, sosteniendo el lente. Allí quedó registrado, los ojos se abrieron lentamente, pupilas opacas, sin brillo. No había respiración ni movimiento torácico. Sin embargo, una sola lágrima se formó, descendió por la mejilla, cayó y se congeló al tocar el acero. En la grabación no se oyen mis palabras, solo mi respiración acelerada y el zumbido del motor de la linterna. Algo dentro de mí quería correr, pero otra parte, quizás la misma curiosidad que me llevó a aquel empleo, me obligó a quedarme. El cadáver parpadeó 2 veces más, luego la mirada se fijó sobre mi hombro derecho, no en mis ojos. Giré la cabeza. Detrás, sobre la pared, la humedad formaba una silueta infantil idéntica a él, como una sombra líquida que extendía un brazo. Mi mente racional buscó un origen, condensación, fuga de tubería, fantasía causada por el estrés. La figura alzó la mano acuosa y señaló la puerta de salida del pasillo. En ese instante, todas las demás puertas se abrieron a la vez con un golpe sordo. Los cuerpos, sujetos a sus sábanas, comenzaron a deslizarse hacia afuera como si alguien los jalara desde los pies. Algunos cayeron al suelo con golpes secos, otros quedaron a mitad, meciéndose. El olor cambió, ya no era formaldehído, sino un aroma a tierra mojada tras lluvia. Y entonces oílo, un sollozo coral, leve, imposible de localizar. Al alzar la linterna distinguí que cada cadáver expulsaba pequeños hilos de agua por los ojos, como si lloraran en silencio. Corrí hacia la salida, pero la puerta principal se cerró con el sistema hidráulico. Golpeé el cristal de seguridad hasta lastimarme las manos. Dentro, los cuerpos se movían muy despacio hacia mí, no caminaban, se deslizaban. Dejaban a su paso un rastro que se evaporaba en segundos, como hielo seco. En mi desesperación recordé el expediente 1977, la nota final mencionaba que el fenómeno cesó al cortar el suministro de agua del edificio.
Giré y corrí hacia el cuarto de válvulas, detrás del depósito de rayos X. Cada paso resonaba hueco, el pasillo se llenaba de gemidos de tubería. Abrí la llave maestra. El golpe de ariete retumbó. Las luces parpadearon. Todo quedó en absoluto silencio. Retorné con cautela. Las puertas seguían abiertas, pero los cadáveres habían vuelto a sus lechos como arrastrados por un resorte invisible. Sus rostros parecían más pálidos, sin rastro de humedad. Incluso el adolescente yacía inmóvil, ojos cerrados, aguja de temperatura marcando 0. El charco en el suelo se había secado, dejando un cerco blanquecino de sal. Guardé la grabación en un sobresellado y la dejé en el buzón del director. No comenté nada en el parte de incidencias, solo anoté la falla eléctrica. Pedí mi renuncia esa misma mañana. No hubo objeciones, al fin y al cabo, nadie quiere a un técnico que culpa a los fusibles de fantasmas acuosos. Una semana después, mientras embalaba mis cosas, recibí una llamada de un compañero. ¿Sabías que el chico del incendio apareció vivo en su propio velorio? Colgué sin responder. No era cierto, pero comprendí el aviso, fuera lo que habitó aquel cuerpo, ya no estaba en la morgue, y quizá nunca había sido él. Desde entonces evito toda sala fría. Aún así, cuando la humedad sube y las paredes sudan, me parece escuchar un leve sollozo a mi espalda, y siento que mis pasos resuenan sobre charcos que solo yo puedo ver. No cuento esto para asustar, sino para advertir, la muerte no siempre llega seca, y a veces regresa en forma de lágrima. Las almas en pena. No fue la primera vez que vi un cadáver, pero sí fue la primera vez que sentí que uno me estaba observando. Trabajaba en la morgue del Hospital St. Agnes, un edificio antiguo y lúgubre que llevaba años soportando el peso del dolor y la muerte. Desde que era joven, había desarrollado una extraña fascinación por la anatomía y la medicina forense, lo que eventualmente me llevó a trabajar en ese lugar. Nunca pensé en la muerte como algo más allá de un fenómeno biológico hasta que llegaron esos cuerpos. St. Agnes no era el hospital más grande, pero sí el más antiguo de la ciudad. Sus muros de ladrillo rojo parecían retener el sufrimiento de generaciones y el aire dentro del edificio tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante y humedad rancia que nunca desaparecía del todo. La morgue, ubicada en el sótano, era mi territorio. Pasaba la mayor parte de mis días y noches allí, entre cuerpos fríos, herramientas de acero y silencio absoluto. Durante años, mi trabajo fue rutinario. Los cuerpos llegaban, los examinábamos, hacíamos las autopsias, y luego eran preparados para ser entregados a las funerarias. Nada fuera de lo común. Hasta que, hace unos meses, algo cambió. Empezaron a llegar cuerpos en circunstancias que no se podían explicar. No había signos evidentes de violencia ni causa aparente de muerte. Personas jóvenes y sanas, encontradas muertas en sus casas o en lugares públicos, con una expresión de terror congelada en sus rostros. El primer caso que recibimos fue una joven de 20 y tantos años, encontrada sin vida en su apartamento. Su nombre era Emily. Recuerdo abrir la bolsa para cadáveres y sentir una extraña sensación de incomodidad. Su piel estaba pálida, como era de esperar, pero sus ojos, abiertos de par en par, parecían haber visto algo que su mente no pudo procesar. La autopsia no reveló nada anormal. No había señales de trauma ni indicios de envenenamiento. El informe final simplemente decía, causa de muerte indeterminada. Después de Emily, llegaron más casos, uno tras otro. Un hombre de mediana edad, encontrado muerto en su auto estacionado frente a su casa, una anciana en su cama, con la misma expresión de terror en el rostro, un joven universitario en su dormitorio. Todos con la misma causa de muerte, indeterminada. A medida que estos cuerpos se acumulaban en la morgue, comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas. Objetos que se movían de lugar sin que nadie los tocara, herramientas que desaparecían y luego reaparecían en otro lado. Pensé que era mi mente jugándome trucos. Después de todo, trabajar solo en un lugar tan oscuro y solitario podía afectar a cualquiera. Pero pronto,
lo que era una simple inquietud se convirtió en un terror palpable. Una noche, mientras estaba terminando una autopsia, sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña, como si una mirada invisible estuviera fija en mi nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me obligué a pensar que era solo mi imaginación, un efecto secundario de tantas horas de trabajo y falta de sueño. Pero luego, cuando me incliné sobre el cadáver, vi algo que me heló la sangre. Los ojos del cuerpo, que había cerrado cuidadosamente al inicio del procedimiento, estaban abiertos, fijos en mí. Me alejé rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté calmarme, diciéndome que debía haber sido un error, que tal vez no había cerrado bien los párpados. Los cerré de nuevo, sintiendo una repulsión que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en cuanto volví a mi mesa de trabajo, lo sentí abrirse de nuevo. Esta vez no me atreví a mirar. Esa noche me fui a casa con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Mientras intentaba dormir, reviví una y otra vez la mirada de esos ojos vacíos, convencido de que algo iba terriblemente mal en el St. Agnes. Pero no podía contarle a nadie. ¿Quién me iba a creer? ¿Qué podía decir? ¿Que un cadáver estaba abriendo los ojos por su cuenta, que sentía su mirada sobre mí? No, debía seguir trabajando y mantenerme cuerdo. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. Empecé a escuchar susurros en la morgue, voces suaves y etéreas que parecían provenir de los propios cuerpos. Al principio, eran indistinguibles, apenas un murmullo en el viento. Pero se hicieron más claros hasta que pude distinguir palabras. Rogaban, pedían ayuda, imploraban ser liberados de algo que no podía ver. Y luego, una noche, vi la primera de las visiones. Estaba archivando unos documentos cuando noté una figura en el borde de mi visión. Al principio, pensé que era uno de mis colegas, pero cuando levanté la vista, vi a Amelie, la primera de las muertes inexplicables. Estaba parada junto a la puerta de la sala de autopsias, con la misma expresión de terror que había tenido cuando la examiné por primera vez. No era un espectro translúcido como en las películas, sino una figura sólida, real, como si estuviera viva. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, pero ahí estaba, sus ojos fijos en mí, sus labios moviéndose lentamente mientras murmuraba algo que no lograba entender. Intenté acercarme, pero al dar un paso, desapareció. Me quedé solo en la habitación, temblando, con una sensación de frío que calaba hasta los huesos. Esa noche, no pude dormir. Sabía que algo había cambiado en la morgue, algo que iba más allá de la lógica y la razón. Las visiones continuaron. Cada noche, veía a más de los difuntos que habían llegado en circunstancias misteriosas. Se aparecían en los pasillos, en la sala de autopsias, incluso en mi casa. No podía escapar de ellos. Siempre con la misma expresión de miedo, siempre con susurros en la boca que nunca lograba descifrar del todo. Había algo que querían decirme, algo que yo debía comprender, pero no sabía cómo. Los muertos estaban atrapados en un lugar entre la vida y la muerte, y de alguna manera estaban usando la morgue como un punto de contacto con el mundo de los vivos. Una madrugada, después de una noche particularmente larga en la que había visto a todos los cuerpos que había recibido en las últimas semanas, decidí revisar nuevamente los informes de autopsias. Buscaba alguna conexión, algún patrón que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Pasé horas revisando los documentos, buscando algo, cualquier cosa, que diera sentido a lo que estaba viviendo. Y entonces, lo vi. En cada uno de los informes había una pequeña nota al pie, casi imperceptible, que indicaba que antes de ser enviados a la morgue, los cuerpos habían sido trasladados temporalmente a una unidad especial del hospital para evaluaciones adicionales. No le había dado importancia antes, pensando que se trataba de procedimientos de rutina. Pero ahora, con las visiones y los susurros resonando en mi mente, esa frase me llenó de un temor inexplicable. La unidad especial estaba en el ala más nueva del hospital, un lugar al que rara vez iba. Decidí investigar, y esa misma noche, después de mi turno, me dirigí hacia allí. El pasillo que conducía a la unidad estaba desierto,
iluminado solo por luces fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente. Cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada con llave, pero pude forzarla con una herramienta que siempre llevaba conmigo. Algo me decía que debía entrar. El interior de la unidad especial era tan frío como la morgue, pero con una sensación aún más desoladora. Había varias habitaciones, todas con puertas de vidrio que permitían ver el interior. Lo que vi me dejó sin aliento. En cada una de las habitaciones había cuerpos, pero no cadáveres comunes. Eran los mismos que habían llegado a la morgue en las últimas semanas, pero ahora estaban conectados a máquinas, monitores y tubos que no lograba identificar. Algunos de ellos parecían estar en un estado de suspensión, como si estuvieran en coma, mientras otros parecían estar conscientes, aunque inmóviles. Los monitores mostraban actividad cerebral, latidos del corazón débiles pero presentes. Era como si esos cuerpos estuvieran atrapados en una especie de limbo, ni vivos ni muertos, suspendidos en algún punto intermedio. Entendí entonces que las visiones no eran meros fantasmas, sino las proyecciones de esas almas atrapadas, incapaces de avanzar, buscando una salida, un descanso que se les había negado. Retrocedí lentamente, horrorizado por lo que había descubierto. Lo que fuera que estaban haciendo en esa unidad especial, no era medicina. Era algo más oscuro, más retorcido. Estaban experimentando con esas personas, tal vez intentando prolongar la vida de alguna manera, o tal vez buscando algo más, algo que iba más allá de la ciencia. Pero lo que lograron fue un desastre, atraparon a esas almas en un purgatorio del que no podían escapar. Desde esa noche, los susurros y las visiones se intensificaron. Los difuntos se presentaban con más frecuencia, más desesperados, como si supieran que yo había descubierto su verdad. Susurros de dolor, de sufrimiento, de un terror indescriptible llenaban mi mente cada vez que cerraba los ojos. Mi vida se convirtió en un infierno, asediado por las almas de los muertos que no podían descansar. Supe que no había forma de detenerlo, de revertir lo que habían hecho en Saint Agnes. Los cuerpos seguían llegando, y con ellos, las almas atrapadas que buscaban liberación. Y yo, atrapado en ese ciclo, seguía viendo sus rostros, escuchando sus lamentos, sabiendo que no podía hacer nada para ayudarlos. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que mi tiempo se está acabando. El peso de las almas perdidas es demasiado para soportar, y mi mente está al borde del colapso. Los muertos de Saint Agnes no descansarán hasta que su historia sea conocida, hasta que el mundo sepa lo que se hizo con ellos. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Las visiones se han vuelto permanentes, los susurros son constantes, y pronto, yo también me uniré a ellos en ese purgatorio sin fin. El último suspiro. Nunca imaginé que mi vida en la morgue de la Semefo en Monterrey se transformaría en una espiral de pesadilla y terror. Durante años, la rutina fría y casi mecánica del trabajo me había permitido encontrar cierto consuelo en la monotonía del deber, clasificar cadáveres, preparar expedientes, mantener el orden en un lugar donde la muerte era la única constante. Pero aquella noche, algo irrumpió en la estabilidad de mi existencia, un suceso tan inexplicable y perturbador que aún me persigue en cada sombra y en cada silencio. Recuerdo claramente la atmósfera opresiva que envolvía la sala. La luz mortecina de los fluorescentes apenas lograba disipar la penumbra y el frío penetrante parecía absorber el calor de mis pensamientos. Mientras revisaba algunos expedientes en mi escritorio, mi mente divagaba en recuerdos pasados, sin prever que mi tranquilidad se vería brutalmente destrozada. Fue entonces cuando oí el murmullo sutil, un ruido casi imperceptible que emergía del sector de bolsas negras donde reposaban los cuerpos en tránsito. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación, una mezcla de cansancio y el eco del aislamiento. Sin embargo, la inquietud creció dentro de mí, haciendo que cada fibra de mi ser se pusiera en alerta. Poco después, un compañero se acercó con el rostro pálido y ojos que reflejaban un miedo indescriptible. Con voz temblorosa, me relató lo que había presenciado. En la morgue de Monterrey, un compañero escuchó ruido en una de las bolsas negras de cadáveres.
se movía levemente. Pensó que era un error y la abrió. Dentro había un cuerpo en estado de descomposición avanzada, pero sus dedos aún se retorcían. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como un eco funesto. Aunque en el fondo sabía que podía tratarse de una anomalía sin explicación lógica, algo en la cadencia de su relato me hizo dudar de la frontera entre la vida y la muerte. Impulsado por una mezcla de curiosidad mórbida y el deber profesional, decidí acercarme a la zona indicada. Caminé despacio, sintiendo que el suelo parecía vibrar bajo mis pies, como si cada paso reactivara un murmullo olvidado. La bolsa en cuestión reposaba en una esquina apartada de las miradas apresuradas y los protocolos estrictos. La mano de mi colega temblaba al señalarla, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Con manos temblorosas, abrí la bolsa, y lo que vi me dejó sin aliento. Entre la penumbra y el hedor agobiante, el cuerpo mostraba signos de una descomposición extrema. Pero lo más perturbador eran aquellos dedos que parecían retorcerse en un último y desesperado intento de vida. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El ambiente se llenó de un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de mi propio pulso acelerado. El hedor fétido se mezclaba con una especie de humedad inexplicable, y la imagen de esos dedos en movimiento se grabó en mi mente con una crudeza que desafía toda razón. Durante días, esa visión se convirtió en el epicentro de mis pesadillas. Cada noche, al cerrar los ojos, veía esos dedos retorcerse en un ritmo macabro, como si intentaran contar un secreto demasiado oscuro para ser revelado. A partir de esa noche, mi trabajo se transformó en una experiencia insoportable. Mientras revisaba expedientes y realizaba mis tareas diarias, la sensación de ser observado se intensificaba. Los pasillos de la morgue parecían alargarse en una especie de laberinto sin salida, y cada rincón ocultaba sombras que parecían moverse con vida propia. La soledad se volvió una compañera constante, y el eco de mis pasos resonaba como un lamento. No eran las miradas de mis compañeros ni las órdenes de mis superiores las que me perturbaban, sino el hecho de que la muerte, en su forma más cruda, parecía haber adquirido conciencia propia. Durante varias noches, intenté encontrar una explicación racional. Revisé los registros, hablé con algunos de mis colegas, pero nadie se atrevía a profundizar en el misterio. A veces, en medio de la noche, me encontraba vagando por la morgue en busca de respuestas, sintiendo que algo me impulsaba a descubrir la verdad oculta tras aquel suceso. Una noche, mientras me desplazaba por el corredor principal, el murmullo volvió a inundar mis oídos. No era el eco distante de máquinas ni el zumbido habitual de los refrigeradores, era un sonido casi humano, una súplica que se mezclaba con el ambiente helado. Siguiendo ese sonido, llegué a una sala auxiliar, olvidada y cubierta de polvo, donde encontré una serie de documentos antiguos que relataban incidentes inexplicables relacionados con el manejo de cuerpos. Entre esos papeles, descubrí referencias a un suceso ocurrido décadas atrás, la historia de un trabajador que había desaparecido misteriosamente en la morgue y cuyo cuerpo, según decían, nunca había descansado en paz. Los relatos antiguos hablaban de ruidos, movimientos sutiles en las bolsas y la persistente sensación de una presencia inquietante que se negaba a abandonar el lugar. Con cada línea leída, sentía que el pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra. Podría ser que la anomalía que había presenciado estuviera relacionada con aquel trabajador perdido, o quizás con una maldición heredada a lo largo del tiempo. La obsesión por entender lo ocurrido me llevó a investigar en silencio. Durante mis turnos nocturnos, registré cada detalle, la posición de los cuerpos, la variación en la temperatura de las salas, cualquier cambio, por insignificante que pareciera, se convertía en una pista. La tecnología, sin embargo, parecía fallar en darme respuestas claras. Las cámaras de seguridad mostraban sombras que desaparecían al ser observadas, y los termómetros se descontrolaban cerca de la bolsa maldita. Mi mente se debatía entre la lógica científica y la inexplicable sensación de que algo más, algo sobrenatural, se había infiltrado en ese santuario de la muerte. Con el pasar de los días, la atmósfera en la morgue se volvió cada vez más opresiva. La soledad se transformó en paranoia, y cada objeto inerte parecía esconder un secreto perturbador.
Las noches se alargaban en un interminable susurro que me mantenía en vilo, recordándome constantemente la imagen de esos dedos que se negaban a rendirse a la quietud final. En una de esas noches interminables, mientras trataba de conciliar el sueño en una pequeña sala de descanso, escuché el sonido inconfundible de un gemido ahogado. No era el ruido de algún aparato, ni el murmullo habitual de la maquinaria, era un lamento lleno de desesperación y dolor. Me levanté, incapaz de ignorar ese llamado, y seguí el sonido hasta una de las cámaras de refrigeración. Allí, entre bloques de hielo y sombras, vi una figura que se desvanecía en la penumbra. No pude distinguir rasgos definidos, pero la sensación de inquietud era abrumadora. A medida que los días se convertían en semanas, mi realidad se distorsionaba. Empecé a sentir que la morgue no era solo un lugar de trabajo, sino un escenario en el que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se había vuelto irreparablemente difuso. Cada ruido, cada susurro, parecía un recordatorio de que algo, o alguien, no había encontrado la paz. La imagen del compañero que abrió aquella bolsa y descubrió el cuerpo retorciéndose se repetía en mi mente, acompañada por la sensación de una mirada fija y penetrante. Como si el espíritu del fallecido estuviera observando cada uno de mis movimientos. No podía evitar cuestionarme si la muerte en la morgue tenía un precio mayor del que jamás imaginé. Empecé a escribir en un cuaderno todos los eventos extraños, anotando cada detalle, cada anomalía que se presentaba. Mis escritos se convirtieron en una especie de testamento, una evidencia personal de lo que la razón no podía explicar. Sin embargo, a medida que mis notas crecían, también lo hacía la sensación de ser observado. En ocasiones, encontraba las páginas de mi cuaderno alteradas, como si alguien o algo hubiera intervenido en mi relato, borrando o modificando ciertos detalles con manos invisibles. Una noche, al terminar mi turno, me dirigí al área de archivos para buscar más información sobre el trabajador desaparecido. Allí, entre documentos olvidados y fotos descoloridas, encontré una vieja fotografía en la que aparecía un grupo de empleados, entre ellos el hombre de quien se hablaba en los registros. Sus ojos, congelados en el tiempo, parecían transmitir una súplica muda, una advertencia que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Esa imagen se convirtió en mi obsesión. La miré repetidamente, buscando en su mirada la respuesta a la maldición que parecía haberse apoderado de la morgue. No tardé en sentir que, tras aquella fotografía, algo se movía en la periferia de mi visión, una sombra que se desvanecía al volver la mirada. El terror llegó a su clímax una madrugada fría y oscura. Había quedado solo en la sala principal, encargándome de los últimos preparativos antes de cerrar el lugar. El silencio se volvió casi absoluto, roto únicamente por el zumbido de las máquinas y el ocasional crujido de la estructura del edificio. Mientras revisaba el inventario, una sensación abrumadora de presagio se apoderó de mí. Caminé hacia la bolsa negra donde todo había comenzado, sintiendo que el destino me llamaba a enfrentar aquello que había evitado durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la bolsa nuevamente, esperando encontrar respuestas o, al menos, la liberación de la angustia que me consumía. En ese instante, algo irrumpió en la quietud. Los dedos del cuerpo, aquellos mismos que parecían inertes, comenzaron a moverse de forma descontrolada, como si despertaran de un letargo mortal. La visión fue tan surrealista y perturbadora que mi mente se negó a aceptar la realidad. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un nudo de terror. Sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, obligándome a presenciar aquello sin poder moverme. El frío se intensificó y el hedor se volvió casi insoportable. Todo en mí gritaba huir, pero mi cuerpo permanecía paralizado, sumido en una mezcla de fascinación y horror primigenio. El espectáculo macabro se prolongó por lo que parecieron minutos eternos. Observé, atónito, cómo los dedos se contorsionaban en un baile grotesco, como si quisieran comunicarse con el mundo de los vivos. En esa fracción de tiempo, comprendí que la muerte en ese lugar no era la conclusión de una existencia, sino el preludio de algo oscuro y desconocido. La presencia del trabajador desaparecido se manifestaba en la irreverente vitalidad de aquel cadáver, un recordatorio tangible de que algunas almas se rehúsan a abandonar este mundo. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida.
El terror que viví en la morgue de la Semefo se infiltró en cada aspecto de mi existencia, convirtiendo la rutina diaria en un tormento interminable. Los días transcurrían con una sensación de irrealidad, como si estuviera atrapado en una dimensión donde la muerte y la vida se entrelazaban en un macabro baile. No importaba cuánto intentara convencerse de la lógica, cada sombra y cada sonido me recordaban que algo inexplicable y aterrador habitaba en el lugar. Hoy, mientras escribo estas líneas con la mano aún temblorosa y la mente plagada de recuerdos ineludibles, me doy cuenta de que aquella noche no fue un mero accidente ni una alucinación provocada por el cansancio. Fue el despertar de una maldición que llevaba años latente, una fuerza oscura que se alimenta del dolor y el miedo de aquellos que se atreven a perturbar el reposo de los muertos. La imagen de los dedos retorciéndose en la bolsa negra permanece en mis sueños, una visión que me impide conciliar el sueño y me mantiene en un estado perpetuo de alerta. Sé que algunos dirán que mi relato es fruto de una mente alterada por la soledad y el aislamiento. Sin embargo, la precisión de cada detalle y la intensidad del horror que viví hablan por sí solas. No puedo olvidar la sensación de impotencia al ver cómo la muerte cobraba una nueva y aterradora forma, negándose a ser encerrada en la frialdad de un ataúd. La morgue se transformó en un escenario donde lo inexplicable se hacía palpable, y cada silencio guardaba el eco de un grito que nadie quiso o pudo escuchar. Con el paso del tiempo, he intentado distanciarme de la Semefo y olvidar aquella experiencia, pero la sombra del suceso me sigue, recordándome que hay secretos que nunca deben ser desenterrados. El horror que viví se cierne sobre mí en cada momento, desde el resplandor anémico de las luces hasta el sutil crujido de un pasillo solitario. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo aquella imagen con la misma intensidad y me pregunto si realmente merezco encontrar descanso o si estoy condenado a vivir para siempre en la penumbra de un pasado ineludible. Hoy, al relatar mi historia, siento la necesidad de advertir a quienes se aventuren en el reino de la muerte. Hay secretos tan oscuros que desafían toda explicación y a veces, en el silencio de la noche, la línea entre la vida y la muerte se desdibuja, dejando a su paso un eco inquietante. No hay consuelo en la rutina, ni escape en la lógica, solo queda la cruda realidad de que la muerte, en su forma más perturbadora, puede retomar lo que le fue arrebatado y reanimar horrores que deberían haber quedado en el olvido. Aunque han pasado años desde aquella noche fatídica, el terror que experimenté sigue vivo en cada latido de mi corazón. La imagen de esos dedos que se retorcían, la sensación de una presencia ineludible y la certeza de haber sido testigo de algo que desafía toda explicación, me persiguen sin descanso. Y es que, en la quietud de la morgue, entre susurros y sombras, descubrí que hay secretos tan profundos y oscuros que la realidad misma parece temblar ante ellos. Quizás nunca se sepa con certeza qué ocurrió aquella noche en la Semefo, pero yo, marcado para siempre por esa experiencia, solo puedo esperar que el silencio se haga eterno, y que jamás se revele por completo el último susurro de la muerte. Cada vez que el eco de un maquinista o el leve crujido del edificio perturba la quietud, cierro los ojos y vuelvo a ese instante, a la imagen imborrable del cuerpo que se negó a descansar. Y, en ese instante, sé que la frontera entre la vida y la muerte es tan efímera que, en ocasiones, los muertos deciden reclamar lo que les pertenece. Mi historia no es fruto de la imaginación, sino la crónica de un testigo impotente ante el horror que se oculta tras la aparente normalidad de un lugar dedicado a la última morada de las almas. Hoy, con la voz temblorosa y el alma marcada, dejo estas palabras como un recordatorio de que hay experiencias que desafían toda razón y que, en ocasiones, el miedo se torna en una presencia ineludible, tan real como el frío que se cuela por las rendijas de la morgue. El último susurro es más que un relato, es una advertencia para aquellos que se atreven a adentrarse en territorios donde la muerte no se rinde sin luchar, y donde los secretos mejor guardados pueden retomar la vida, una y otra vez, en un ciclo de horror eterno. No puedo dormir sin revivir aquella noche, sin sentir que en cada silencio se esconde una amenaza que me vigila. Mi experiencia en la morgue de la Semefo es un recordatorio perenne de que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden ser cerradas del todo. Y aunque he intentado olvidar, cada atardecer me arrastra nuevamente al abismo, donde el terror se convierte en mi única compañía y la certeza de que la muerte, en su forma más insidiosa, sigue acechando, aguardando el momento para reclamar lo que le es debido. Hoy,
mientras escribo esta confesión, me doy cuenta de que la verdadera pesadilla no es la de los muertos que se retuercen, sino la de vivir con el constante temor de que, en cualquier momento, el último susurro de la muerte vuelva a resonar en el silencio de la noche, recordándome que hay horrores que jamás deberían ser despertados. La penumbra. Nunca imaginé que mi trabajo en el CEMEFO de Veracruz me llevaría a enfrentar horrores tan inexplicables. Durante años, la rutina en la morgue había sido para mí un espacio de precisión y objetividad, pero aquella experiencia lo cambió todo. Ahora, al sentarme a relatar lo sucedido, mis manos tiemblan y mi mente se inunda de recuerdos que jamás debieron salir a la luz. Recuerdo claramente aquel fatídico día. En el CEMEFO de Veracruz nos llegó el cuerpo de un hombre que fue asesinado en un ritual de santería. Lo impactante no fue su estado, sino lo que pasó después. Mientras lo preparábamos para la autopsia, un compañero puso su oído cerca de su boca y salió corriendo. Cuando le preguntamos qué le pasaba, balbuceó, me susurró algo, me dijo mi nombre y que me cuidara. 2 semanas después, ese compañero murió en un accidente de auto. Desde entonces, nadie quiere tocar los cuerpos que vienen con símbolos de brujería. Ese relato se repite en mi memoria con una intensidad que me congela la sangre. Cuando llegó aquel cuerpo, lo primero que noté fueron las marcas, símbolos oscuros y trazos inusuales que parecían esculpidos a fuego en la piel. No era solo la violencia del acto lo que me perturbaba, sino la energía latente que emanaba, como si la muerte hubiera dejado una huella imborrable de maldad en cada línea. Mis colegas se mostraron inquietos, y el ambiente se volvió denso, cargado de un silencio que resultaba ensordecedor. Durante la preparación del cuerpo, observé como uno de mis compañeros, habitualmente tan seguro y sereno, de repente se quedó pálido. Sin apenas mediar palabra, se inclinó hacia el cadáver, puso su oído cerca de la boca y en cuestión de segundos salió corriendo. La confusión se apoderó de nosotros, no entendíamos cómo un cuerpo inerte podía emitir una advertencia tan inquietante. Esa imagen se grabó en mi interior y aunque traté de racionalizarlo, algo en mi interior se negó a olvidar aquel susurro que parecía provenir del mismísimo abismo. A partir de ese día, el CEMEFO se transformó. La atmósfera, antes fría y clínica, se volvió opresiva, como si la oscuridad hubiera encontrado un nuevo hogar entre esos muros. Mis turnos se convirtieron en una sucesión de momentos de terror silencioso, sombras que se alargaban en pasillos desiertos, luces parpadeantes que daban la impresión de ser ojos que nos vigilaban, y un murmullo persistente, casi imperceptible, que se colaba en cada rincón. El eco de la voz, aquella que una vez dijo mi nombre, se repetía en mi mente en momentos de soledad, recordándome que había sido marcado por algo mucho más siniestro que la mera muerte. Durante semanas, mientras procesábamos otros casos, empecé a notar detalles inquietantes. Algunos cuerpos presentaban marcas rituales similares, y cada uno parecía venir acompañado de un aura de fatalidad. Los informes de autopsia se convirtieron en documentos macabros, relatos inadvertidos de violencia y misterio. No era casualidad que ciertos expedientes incluyeran inscripciones y símbolos que, según algunos de los veteranos, pertenecían a ritos olvidados, a creencias ancestrales en las que la brujería se usaba como medio para hacer justicia o para saldar cuentas de sangre. Yo mismo empecé a sentir una presencia, una sombra invisible que me seguía a cada paso. En una ocasión, mientras revisaba un informe en la sala de documentación, sentí una presión en el pecho tan intensa que me costó respirar. Cerré los ojos, intentando calmar el pánico, y por un instante, tuve la sensación de ver mi propio reflejo deformado en la ventana, como si la oscuridad se hubiera adueñado de mí. Esa imagen se desvaneció tan pronto como apareció, pero dejó una huella imborrable en mi ser. La noche trajo consigo más que el simple descanso. Cada crepúsculo se transformaba en un preludio de pesadillas. Al acostarme, el silencio de mi pequeño departamento se convertía en un escenario lúgubre, sombras danzaban en la pared y el sonido del viento se mezclaba con un murmullo lejano, casi como un eco de aquel susurro perturbador. Intenté dormir, pero la mente repleta de imágenes del CEMEFO me impedía encontrar paz. Revivía, noche tras noche, el instante en que la voz llamó mi nombre,
esa advertencia oscura que parecía predecir un destino ineludible. Movido por una mezcla de temor y determinación, decidí enfrentar lo inexplicable. Una madrugada, armado con apenas una linterna y la esperanza de descubrir alguna pista, me adentré solo en la sala de autopsias. La iluminación fluorescente parpadeaba de manera errática y el silencio parecía engullir cada sonido. Caminé lentamente hacia el cadáver que había iniciado toda esta cadena de terror. Las marcas en su piel, dibujadas con precisión casi ritual, parecían latir con una energía propia. En ese preciso instante, mientras me inclinaba para observar de cerca, percibí nuevamente el murmullo. Esta vez, no provenía de mis colegas, sino del propio cuerpo, o quizás del aire mismo, impregnado de un mal antiguo. Sentí como si el tiempo se detuviera, y en la penumbra, una fuerza invisible rozó mi piel. El frío era abrumador, casi sobrenatural, y por un momento me vi inmovilizado por el miedo. La linterna se deslizó de mis manos, dejando que la oscuridad reclamara el espacio. Corrí sin poder explicar lo que sentí, con la certeza de que algo me había tocado, algo que trascendía la comprensión humana. Esa noche, comprendí que el horror que se había instalado en el CEMEFO no era fruto de la imaginación ni de la fatiga, sino la manifestación de una fuerza oscura que se alimentaba de nuestro terror. El ambiente laboral se tornó cada vez más opresivo. Mis compañeros, habitualmente llenos de palabras y profesionalismo, se comunicaban en susurros y miradas cargadas de un miedo inexplicable. La sala de autopsia se convirtió en un santuario de silencio, un lugar al que pocos se atrevían a acercarse. Las noches de guardia se hicieron insoportables, cada sombra en el pasillo parecía esconder un secreto, cada eco era un recordatorio de la maldición que se cernía sobre nosotros. La muerte de aquel compañero, tras el infausto suceso, no solo fue un accidente, sino la confirmación de que algo oscuro y vengativo se había instalado entre nosotros. Con el paso del tiempo, mi vida personal también se vio afectada. La angustia y el temor se colaron en cada aspecto de mi existencia. Empecé a evitar lugares solitarios y a desconfiar de cualquier ruido extraño en medio de la noche. El teléfono, en ocasiones, parecía marcar mi número por sí solo y el viento me traía ecos lejanos que se asemejaban al susurro de aquella voz. La soledad se volvió mi refugio, pero a la vez, el temor a lo desconocido me condenaba a un estado de alerta constante. Cada llamada, cada murmullo, era un recordatorio de que el horror no había quedado confinado en el CEMEFO, sino que se había extendido silenciosamente a mi vida. En un intento desesperado por comprender el origen de aquella maldición, me sumergí en viejos archivos y relatos que hablaban de rituales, brujería y pactos oscuros. Descubrí que en algunas comunidades, estos ritos eran utilizados para resolver disputas, para imponer un orden a través del miedo, y que la sangre derramada en ellos tenía la capacidad de abrir portales hacia lo desconocido. Cada página, cada testimonio, parecía advertirme que lo que había sucedido no era un hecho aislado, sino parte de un ciclo de venganza y castigo que se repetía a lo largo del tiempo. Sin embargo, entre toda esa oscuridad, lo más aterrador era la idea de que mi propio nombre había sido pronunciado por aquella fuerza, como si estuviera predestinado a ser parte de esa cadena de terror. Esa revelación me llenó de una desesperanza insoportable. Comprendí que, de alguna manera, había sido marcado para vivir entre la sombra y el olvido, como un centinela obligado a recordar a todos que existen fuerzas que superan la lógica y la razón. La voz que susurró mi nombre se transformó en una presencia constante, acechando en los rincones de mi mente y en los silencios de la noche. Cada día en el CEMEFO se convertía en una lucha interna entre cumplir con mi deber y el incesante temor a que en cualquier instante la oscuridad se materializara para reclamarme. Hoy, al escribir estas líneas en la soledad de mi pequeño departamento, siento que la oscuridad se ha instalado también en mi interior. La línea entre la vigilia y el sueño se ha difuminado, y cada sombra, cada murmullo, es un recordatorio de que he sido testigo de algo que no debería existir en este mundo. Mi relato no es fruto de la exageración ni de la desesperación de una mente fatigada, es el testimonio de un hombre que, enfrentado a lo inexplicable, vio cómo la realidad se desmoronaba ante sus ojos. Cada marca, cada símbolo tallado en la carne de los cuerpos que llegan con rituales, es una huella imborrable de la maldición que nos acecha.
He aprendido que hay secretos que es mejor dejar en la oscuridad, misterios que no deben ser desenterrados. Sin embargo, la necesidad de exorcizar lo vivido me ha impulsado a plasmar mi experiencia, con la esperanza de que sirva como advertencia para aquellos que, en algún momento, se encuentren en un lugar donde la muerte y lo sobrenatural se entrelacen. Si decides acercarte a ese umbral entre la vida y la muerte, recuerda que hay voces en la penumbra que nunca se callarán y que algunos susurros, una vez escuchados, marcan para siempre el alma de quien los oye. Mientras tanto, en el CEMEFO de Veracruz la atmósfera sigue siendo densa y opresiva. Los turnos se suceden en un ambiente cargado de silencios y miradas furtivas. Cada nuevo cuerpo que llega parece arrastrar consigo un pedazo del terror que se instaló aquella noche fatídica. Y yo, con el peso de ese recuerdo, sigo adelante entre la obligación de mi labor y la constante presencia de lo inexplicable. Quizás algún día la luz logre disipar las sombras que nos acechan, pero por ahora, vivo sabiendo que hay fuerzas que jamás podrán ser comprendidas ni controladas. Esta es mi confesión, mi intento por liberar parte del terror que llevo dentro. Sé que al compartirlo, arriesgo despertar aquello que aún duerme en la penumbra, pero también creo que es mi deber advertir a quienes, como yo, han tocado el abismo y han sentido su gélido abrazo. Que mi relato sirva como recordatorio de que hay una delgada línea entre la vida y la muerte, y que, a veces, escuchar el susurro del más allá es el preludio de una condena de la que no se puede escapar. Hoy, mientras la noche se cierne y el silencio se rompe solo con el latido de mi propio corazón, aún escucho el eco de aquella voz. Un susurro que pronuncia mi nombre, un recordatorio constante de que el horror no fue una simple coincidencia, sino el inicio de una maldición que se extiende en cada sombra y en cada rincón del CEMEFO. Y mientras me pregunto si alguna vez encontraré la paz, sigo caminando por estos pasillos, con la esperanza de que el tiempo, quizás, logre mitigar el terror y apaciguar los susurros en la penumbra. Esta experiencia me ha dejado marcado, no solo como profesional, sino como ser humano. En cada silencio, en cada mirada furtiva de mis compañeros, percibo la certeza de que aquello que vivimos no fue fruto de la imaginación. Es la cruda realidad de que en este mundo existen rincones donde la muerte y lo sobrenatural se funden en una danza macabra, recordándonos que algunos secretos jamás deben ser desvelados. Hoy, al cerrar este capítulo, mi corazón late con la inquietud de quien sabe que, en cualquier instante, la oscuridad puede volver para reclamar lo que le pertenece. El paciente de la morgue. Soy de Chicago y trabajé en una morgue durante casi 10 años. Durante ese tiempo, vi más de lo que cualquiera debería ver en una vida. La muerte, en todas sus formas, dejó de sorprenderme con el tiempo. Sin embargo, hay una experiencia que me sigue persiguiendo, una que no logro borrar de mi mente por más que lo intento. Todo ocurrió en el año 2012, en pleno invierno, una temporada que ya de por sí trae una oscuridad más densa a la ciudad. Lo recuerdo como si fuera ayer, la noche en que trajeron el cuerpo de un hombre que había muerto en un hospital psiquiátrico cercano. El hombre, según el expediente que llegó con él, había estado internado durante meses, tratado por episodios graves de psicosis. Sus últimos días los había pasado gritando sobre demonios y seres que lo acechaban. Ningún tratamiento parecía calmarlo, y su muerte, al final, fue catalogada como un paro cardíaco provocado por el estrés extremo al que estaba sometido. Pero desde el momento en que trajeron su cuerpo, algo en la morgue comenzó a cambiar. Esa noche, yo estaba de turno junto a mi compañero Eric, quien llevaba casi el mismo tiempo que yo en la morgue. El cuerpo llegó alrededor de las 10 de la noche. Era un hombre delgado, de unos 40 años, con los ojos hundidos y el rostro marcado por el sufrimiento. Su piel tenía un tono grisáceo, como si la muerte lo hubiera alcanzado mucho antes de que su corazón dejara de latir. Había algo extraño en su expresión, incluso en la muerte, su rostro parecía congelado en una mezcla de terror y desesperación. Nos dispusimos a hacer los preparativos de la autopsia, como de costumbre, aunque esa sensación de incomodidad no me dejaba en paz. Al rato de comenzar, noté que uno de los monitores en la sala de autopsias comenzó a parpadear.
No era raro que el equipo eléctrico fallara de vez en cuando. Después de todo, la morgue era un edificio viejo y el sistema eléctrico necesitaba renovaciones. Pero esa noche, los fallos parecían más persistentes de lo habitual. Las luces titilaban y los teléfonos sonaban sin motivo aparente. Al contestar, solo se escuchaba estática. Le resté importancia, achacando los problemas a las instalaciones viejas. Continuamos con el procedimiento, pero algo me hacía revisar el reloj constantemente. Las horas avanzaban de manera lenta y pesada, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. A medida que la noche avanzaba, la morgue, un lugar ya de por sí frío y desolado, comenzó a sentirse diferente, como si el aire hubiera cambiado de textura, haciéndose más denso, más pesado. Aproximadamente a las 2 de la mañana, Arek y yo nos tomamos un descanso. Salí a caminar por los pasillos, tratando de despejarme un poco. Las noches largas en la morgue siempre tenían ese toque extraño, pero esa en particular era sofocante. Cuando regresé a la sala de autopsias, noté que la temperatura había bajado de forma drástica. El frío de la sala era tan intenso que mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor. Revisé el termostato, pero estaba funcionando correctamente. Era como si el frío viniera de algún lugar más profundo, algo que no podía explicar. El cuerpo del hombre seguía en la mesa, inmóvil, pero el frío parecía emanar de él. Decidí no mencionarlo. Arek ya estaba inquieto por los fallos en los monitores y los teléfonos. Sin embargo, los problemas eléctricos empeoraron. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez durante más tiempo, y cuando volvieron a encenderse por completo, algo me hizo mirar hacia la esquina de la sala. No había nada allí, solo sombras proyectadas por la luz artificial, pero el lugar se sentía lleno. Era como si la morgue misma estuviera observando, acechando, y cada vez que las luces fallaban, esa sensación se hacía más intensa. Intenté ignorar mis pensamientos, recordándome que era solo cansancio y estrés. Pero al regresar al cuerpo del hombre, algo había cambiado. Sus ojos, que yo mismo había cerrado después de colocarlo en la mesa, estaban abiertos. Estaban vacíos, opacos, pero abiertos de par en par. No podía recordar si había cerrado la bolsa mortuoria o no, pero lo que sí estaba seguro es que los ojos habían sido cerrados por mí. El miedo empezó a invadir mi mente, pero lo reprimí. Me dije que quizás, en la prisa del trabajo, había olvidado un detalle tan simple. Volví a cerrar los ojos del cadáver y cubrí su rostro con la sábana. Pero justo cuando me aparté, los teléfonos volvieron a sonar. Esta vez, ni siquiera intenté contestar. La llamada se cortó por sí sola, dejando el eco de la estática resonando en mi cabeza. Esa noche, las horas siguientes pasaron en un estado de constante tensión. Aunque estábamos solos, la sensación de que algo más estaba en la morgue no desaparecía. Revisé los documentos del hombre, tratando de distraerme. Lo que descubrí no ayudó a calmarme. En su historial clínico había numerosas menciones a episodios psicóticos en los que él insistía en que era perseguido por seres que venían por su alma. Los médicos, por supuesto, lo habían descartado como delirios paranoicos. Pero la manera en que describía esos seres me puso la piel de gallina. Según él, lo observaban desde las esquinas de su habitación, desde las sombras donde nadie más miraba. El frío de la sala de autopsias no disminuía. Mientras nos preparábamos para terminar con el cuerpo, las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez algo cambió. Cuando volvieron a encenderse, el cuerpo del hombre había cambiado de posición. Estaba recostado en la misma mesa, pero sus manos, que antes estaban a los lados, ahora estaban cruzadas sobre su pecho. Me detuve en seco, incapaz de comprender lo que veía. No había explicación lógica para eso. Nadie había tocado el cuerpo. En ese momento, el frío ya no era solo una molestia. Era como si se hubiera convertido en una presencia en sí misma, como si algo estuviera absorbiendo el calor y la energía de la morgue. Mis manos temblaban mientras trataba de mantenerme concentrado, pero la idea de que algo estaba jugando con nosotros no me dejaba en paz. Lo peor ocurrió al final del turno. Cuando nos disponíamos a llevar el cuerpo a la cámara frigorífica, uno de los monitores mostró algo que no podía creer. En la pantalla,
Una sombra se desplazaba lentamente por el pasillo. No era una sombra normal, no correspondía a ninguna figura humana ni a ningún objeto. Se movía de una manera antinatural, cambiando de forma a medida que avanzaba, deslizándose por el suelo como si estuviera buscando algo. Revisé las cámaras de seguridad con rapidez, pero la imagen no aparecía en ninguna otra. Solo ese monitor lo mostraba. El miedo me paralizó. Me giré hacia Eric, quien había quedado pálido, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Fue en ese instante que las luces se apagaron por completo. Nos quedamos en la oscuridad absoluta, solo con el zumbido de los equipos eléctricos en el fondo. El silencio era tan profundo que parecía aplastar el aire a nuestro alrededor. Finalmente, las luces volvieron a encenderse. Todo en la sala estaba tal y como lo habíamos dejado. Todo, excepto el cuerpo del hombre. La sábana que lo cubría estaba en el suelo. Su rostro, antes cubierto, ahora estaba completamente expuesto. Sus ojos, otra vez abiertos, miraban fijamente hacia el techo, y su boca estaba abierta, como si hubiera intentado gritar antes de morir, como si aún hubiera algo en su interior que no había encontrado salida. No dijimos nada. Simplemente cubrimos el cuerpo, lo guardamos en la cámara frigorífica y dejamos la morgue esa noche. Pero el recuerdo de lo que ocurrió allí, la sensación de que algo había tomado control del lugar, nunca me dejó. Al poco tiempo, dejé mi trabajo en la morgue. No podía soportar la idea de volver a ese lugar. Sabía que lo que había ocurrido con ese hombre no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Algo más oscuro, algo que estaba más allá de la comprensión, se había manifestado esa noche. Y aunque dejé ese lugar, aunque intenté olvidar lo que pasó, hay noches en las que, al cerrar los ojos, veo su rostro, esos ojos abiertos, fijos en algo que yo no podía ver. Quizás el hombre del hospital psiquiátrico no estaba delirando después de todo. El espíritu vengativo. Mi nombre es Antonio, y soy de Houston. Recuerdo claramente el año 2017. Trabajaba en una morgue local y, aunque había visto cosas horribles a lo largo de mi carrera, nada me preparó para lo que ocurrió cuando trajeron el cuerpo de un hombre que había sido brutalmente torturado. Su cuerpo llegó una tarde de diciembre, y desde el momento en que fue colocado en la cámara frigorífica, algo en el ambiente cambió. Lo primero que notamos fue el peso de la atmósfera, algo intangible pero que todos podíamos sentir, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El cadáver de este hombre estaba en un estado espantoso. Había sido atado, golpeado, quemado, y había signos de que su muerte había sido lenta. Aquella noche, mientras terminábamos la autopsia, todo parecía estar en calma. Pero lo que sucedió después es lo que nunca olvidaré. Desde la primera noche que ese cuerpo estuvo en la morgue, comenzaron a pasar cosas que no podían explicarse. Objetos que habíamos dejado en un lugar aparecían en otro. Las herramientas caían de las mesas sin que nadie las tocara. Al principio lo atribuimos al cansancio. Trabajar largas horas en un lugar como ese podía jugarle malas pasadas a la mente. Pero no tardamos en darnos cuenta de que aquello no era un simple desliz mental. La primera señal clara ocurrió cuando escuchamos el ruido. Era un golpe fuerte, proveniente de las paredes. Era un sonido tan contundente que pensamos que algo se había caído. Revisamos toda la sala de autopsias y los pasillos, pero no encontramos nada fuera de lugar. Lo extraño fue que ese ruido no ocurrió una sola vez. Volvió a sonar varias veces a lo largo de la noche, como si alguien golpeara las paredes con desesperación. Pero estábamos solos, o al menos eso creíamos. Al día siguiente, uno de mis compañeros, David, mencionó que también había notado cosas extrañas desde que el cuerpo de ese hombre llegó. No era solo el ruido, sino la sensación de que los objetos se movían solos, como si una fuerza invisible los empujara. Al principio, me costaba creerlo. Siempre fui una persona lógica, alguien que necesitaba pruebas tangibles para aceptar algo fuera de lo común. Pero lo que estaba sucediendo en la morgue no tenía explicación racional.
Los golpes se repetían todas las noches, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad. Alguien, o algo, parecía querer salir. Una semana después de que trajeron el cuerpo, el ambiente en la morgue había cambiado por completo. Ya no era solo el sonido de los golpes, ahora los movimientos inexplicables se habían vuelto más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón alguna, a pesar de que el sistema eléctrico estaba en perfectas condiciones. En varias ocasiones, los monitores de las cámaras de seguridad mostraban interferencias, pero cada vez que revisábamos las grabaciones, no encontrábamos nada fuera de lo común. A veces, en la cinta se veían objetos desplazándose levemente, apenas perceptibles, pero nadie estaba en la sala en esos momentos. Fue entonces cuando empezamos a sospechar que la causa de todo esto era el hombre que habíamos recibido. El estado de su cuerpo era la representación de una muerte llena de sufrimiento y parecía que su tormento no había terminado con su último aliento. Un día, mientras realizaba el mantenimiento rutinario en las cámaras frigoríficas, noté algo que me dejó inquieto. El cuerpo del hombre torturado estaba cubierto por una capa delgada de escarcha, algo normal en un lugar tan frío, pero había algo extraño en su posición. Sus manos, que habían sido colocadas cruzadas sobre su pecho, ahora estaban a los lados de su cuerpo, con los dedos curvados en un ángulo antinatural. No pude entender cómo había sucedido. Revisé el cierre de la bolsa mortuoria, pero no había sido alterada. Nadie había tocado ese cuerpo desde que lo colocamos en la cámara. Lo que más me perturbó fue el rostro. No había reparado mucho en él cuando realizamos la autopsia, estaba más concentrado en la evidencia de tortura. Pero ahora, en la cámara, me fijé en sus facciones y algo no estaba bien. Sus ojos, que claramente habían sido cerrados por nosotros, ahora estaban entreabiertos, como si me observaran. Cerré la cámara de golpe, mi mente intentando procesar lo que acababa de ver. Estaba seguro de que alguien debía estar jugándome una broma, pero ¿quién haría algo tan macabro en un lugar como ese? Esa noche, lo que hasta ahora habían sido ruidos y movimientos leves se intensificó. Mientras me quedaba solo en la morgue terminando el papeleo, escuché un fuerte golpe que parecía venir de la misma cámara frigorífica. La puerta de metal vibró durante unos segundos, como si alguien desde dentro la hubiera golpeado con fuerza. Esta vez no me atreví a acercarme. Permanecí en mi escritorio, paralizado, esperando que el ruido cesara. Pero no fue así. Los golpes continuaron, constantes, como si alguien estuviera tratando de salir. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, y abrí la cámara. El cuerpo seguía allí, en la misma posición, pero ahora su boca estaba ligeramente abierta, como si intentara decir algo. Cerré la cámara de nuevo y salí de la morgue tan rápido como pude. Al día siguiente, hablé con mi supervisor, pero no me creyó. Pensó que estaba exagerando, que el estrés del trabajo me estaba afectando. Pero no era solo yo. Otros compañeros comenzaron a reportar experiencias similares. David, por ejemplo, me contó que había sentido una presencia cuando estaba solo en la sala de autopsias. Dijo que, mientras preparaba otro cuerpo, las luces parpadearon y escuchó los mismos golpes que yo había oído. Fue entonces cuando decidimos revisar los registros del hombre torturado, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Descubrimos que había sido víctima de un ajuste de cuentas, algo relacionado con el crimen organizado. Su muerte había sido brutal, una ejecución lenta y dolorosa. Pero lo que más nos inquietó fue leer los informes de la policía, que mencionaban que el hombre, antes de morir, había estado involucrado en prácticas oscuras. Se decía que había hecho pactos con personas poderosas, que había participado en rituales extraños, aunque nada de esto estaba oficialmente confirmado. Parecía un hombre marcado por la violencia y el mal desde mucho antes de su muerte. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. La morgue se convirtió en un lugar lleno de tensión y miedo. Los ruidos, los golpes, los objetos moviéndose, todo era cada vez más frecuente. Nadie quería quedarse solo allí. Incluso durante el día, la luz del sol no podía eliminar la sensación de que algo terrible nos rodeaba. Un día,
uno de mis compañeros encontró una serie de marcas en una de las paredes de la cámara frigorífica, como si algo desde dentro hubiera arañado el metal. Nadie pudo explicarlo, pero todos sabíamos que esas marcas no estaban ahí antes. Lo más extraño ocurrió una noche, cuando un compañero nuevo, que no sabía nada de lo que había pasado, fue asignado para hacer un turno nocturno. A la mañana siguiente, lo encontraron fuera de la morgue, sentado en su coche, temblando. No dijo una palabra sobre lo que había visto, pero nunca regresó. Lo que me dejó más inquieto fue que, cuando revisamos las cámaras de seguridad, vimos que a mitad de la noche, todas las luces de la morgue se apagaron de golpe. Durante 5 minutos, las cámaras solo captaron oscuridad. Cuando las luces volvieron, el cuerpo del hombre torturado había sido movido. Ahora estaba tendido en el suelo, fuera de la cámara. Pero nadie había entrado. Nadie lo había tocado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dejé la morgue poco tiempo después. Nunca fui capaz de dar una explicación racional a lo que sucedió allí, y hasta el día de hoy, no tengo respuestas. A veces me pregunto si ese hombre, el torturado, sigue allí, atrapado en algún limbo entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar paz. O tal vez, lo que sea que lo atormentaba en vida aún lo sigue, y lo seguirá por la eternidad. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en una morgue. La idea de estar cerca de cuerpos inertes ya no me resulta tolerable. Cada vez que paso por ese lugar en Houston, no puedo evitar sentir que algo me observa desde las sombras, algo que nunca encontró descanso.